¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 29 de noviembre del 2019 y los saluda Víctor Bustamante Estrada en un programa más de Libre Expresión, una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Sintoniza Sin Fronteras, ubicado en Calle Libertad, números 1724 de la Colonia Independencia, en la ciudad de Tijuana, la frontera más visitada del mundo. Llegamos hasta usted a través de la señal de Canal 73 de cable y mediante el internet en canal73.tv y por supuesto mediante el Facebook y el YouTube. Bien, el día de hoy Libre Expresión va a hacer la presentación de dos personajes muy conocidos aquí en la ciudad de Tijuana y por supuesto en el estado de Baja California. Me refiero yo al ex candidato a gobernador Ignacio Anaya Barriete y al licenciado José Ángel Peñaflor Barrón. Con ellos vamos a platicar acerca de la situación de la panorámica política que se está viviendo en el país, ya que el próximo domingo 1 de diciembre se van a cumplir 12 meses del nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador en México. Y también vamos a hablar de la situación que se vive en el estado de Baja California y por supuesto también en Tijuana. Es decir, vamos a hablar de las acciones que está llevando a cabo el nuevo gobierno en los tres niveles: gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, que son encabezados por presuntos militantes del partido de Morena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, el licenciado Ignacio Anaya Barriete. Aquí está usted presente. Usted fue candidato a gobernador por Baja California en las elecciones pasadas. Me da mucho gusto saludarlo y qué bueno que aceptó haber venido aquí a este programa de Libre Expresión, donde ya lo tuvimos precisamente un tiempo cuando andaba en campaña. Sí, muchas gracias, Víctor. Un honor saludar al maestro José Ángel Peñaflor Barrón, gracias. Gran amigo, excelente litigante, destacado abogado aquí de la localidad, del estado. Y con mucho gusto, Víctor, celebro que existan estos espacios abiertos de comunicación y de diálogo
tanto con las personas que te siguen como con las personas a quienes nos favoreces con estas invitaciones. Estoy a tus órdenes. Muy bien, gracias, licenciado Anaya Barriguete. El licenciado José Ángel Peñaflor, gusto en saludarlo, licenciado. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, gracias. Usted ya lo tenemos aquí como en casa, me da gusto, para mí es un placer dialogar y platicar con usted. Cada vez que lo invitamos a Libre Expresión, este día vamos a hablar de lo que dije yo, o sea, acerca de la panorámica, de todo lo que se está viendo en el país, de las situaciones que vivimos en un nuevo gobierno, en una nueva forma o una nueva interpretación del poder en el país. Vamos a empezar con usted, licenciado. ¿Cómo la ve con esta panorámica como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué me dice usted de esto que se vive? ¿Qué impacta? ¿Qué falta? ¿Qué está bien y qué está mal? Bueno, pues estamos a escasos 2 días de que se cumpla un año del ejercicio en el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habría que revisar con mucho cuidado cómo estábamos hace un año, cuáles eran las expectativas, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se prometió, y no nada más hace un año, sino antes, ¿verdad?, cuando andaba en campaña el presidente actual, y qué es lo que está sucediendo un año después, qué es lo que estamos viendo, cuáles son los resultados de una gestión que ya alcanza los 12 meses, donde las expectativas eran y siguen siendo altas, pero principalmente donde por primera vez en décadas un presidente de la República tiene todo a su favor. Hablo de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, para que sus iniciativas, sus propuestas de leyes o de reformas puedan ser aprobadas y se conviertan en acciones de gobierno posteriormente, ¿no? Entonces, yo veo un contraste entre lo que había o se dijo hace un año y lo que estamos viendo actualmente. Hay muchos temas, ¿no? Habría que empezar a identificarlos o referirse a cada uno de ellos, los que se alcancen en el tiempo, pero bueno, la realidad es que vemos un país con muchos problemas. Voy a hablar nada más de uno en este espacio. El problema de inseguridad pública es muy grave. El problema del narcotráfico ha ido creciendo, y el problema lo hemos visto en distintos momentos, en distintos estados a lo largo de estos meses, tanto en Sinaloa como en Sonora recientemente, lo que está sucediendo en Veracruz, lo que sigue sucediendo en Baja California, pues no son temas o no son acciones que no son para preocuparnos, al contrario. Y sin embargo vimos una política por parte del gobierno federal desde un principio de crear una Guardia Nacional, pero no hemos visto resultados que nos alienten a pensar que se va por un buen camino. Yo entiendo que los problemas de inseguridad pública no se resuelven de la noche a la mañana, tienen muchas aristas y son muy complejos, pero ahí es donde entra precisamente el señalamiento por parte de quienes hacemos en plena libertad, de quienes hablamos en plena libertad, porque si estamos prometiendo algo en campaña o si estamos prometiendo algo cuando tomamos posesión y no cumplimos, pues ya estamos engañando, ¿verdad? Y eso es lo que se viene criticando desde hace muchos años en México, el que los políticos prometan, lleguen a los cargos y no cumplan. Y sin irnos al plano federal, lo hemos visto aquí en el plano estatal y en el plano municipal en Tijuana en las últimas décadas también. Entonces, creo que debemos de ser muy, muy cuidadosos cuando acudimos a una campaña con lo que prometemos, porque está visto que al menos por parte del presidente de la República no se ha cumplido, y eso es muy delicado. Sí, bastante delicado. Yo siempre he pensado que los problemas hay que enfrentarlos. Cuando existen, hay que enfrentarlos. Cuando los enfrentas, cuando los atiendes, ahí estás expresando una voluntad de hacer las cosas. Yo me refiero al asunto de cómo abordar la situación del problema principal que vive México, que es el narcotráfico y la vinculación con las cúpulas políticas, ¿no? Con el sistema. Veo atinado
y veo, yo apruebo o acepto o reconozco que es necesario que un mandatario del Estado pueda negociar, deba de negociar y tiene que negociar. El narcotráfico en la vida siempre ha existido, no es nuevo. Todo el tiempo ha existido narcotráfico. El narcotráfico existe porque existe el consumidor, existe el que ocupa eso. Entonces, tiene que negociar el presidente, pero es muy distinto negociar a entregarse. Eso es lo delicado. A entregarse o a simular que negocias. No, hay que negociar. Bueno, primero usted se dedica a llevar eso, lléveselo para Estados Unidos. Cuídeme el país. No mate gente inocente. Mate al que tenga que matar ustedes, los que están en ese negocio. Así se tiene que decir. Pero bueno, son las cosas que estamos viendo y es lo que nos toca vivir a los mexicanos. Esto, y se va a poner peor más adelante si seguimos con esa visión. Licenciado Peñaflor. Bueno, gracias primero por la invitación. Un honor estar aquí con el compañero Anaya. Un ejemplo para la juventud tijuanense y del Estado y a nivel nacional. El primer tijuanense que entró y subió al Everest, entre otras grandes hazañas que ha realizado. Yo creo que debemos estar agradecidos en tener ese tipo de políticos en nuestra sociedad tijuanense y baja californiana. Y a lo que venimos, ¿verdad?, a verlo, a hacer un análisis de lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que el principal agravio que tenemos nosotros los mexicanos es efectivamente en la violencia y en el narcotráfico y todas sus consecuencias. Y eso me recuerda perfectamente hay un policía colombiano, Oscar Naranjo, que se acaba de retirar de la policía colombiana, que fue el que pacificó a Colombia. Hay que recordar que en los 80s Colombia era el país número 1 en violencia en el mundo y tenía 3 ciudades puestas en la escena mundial con más alta violencia: Cali, Bogotá y Medellín. Eran las 3 ciudades más violentas del mundo en los 80s. Estaba en su esplendor el narcotráfico con Escobar, con el cartel del norte, el de Cali y el de Medellín. Y salieron de la lista. Salieron de la lista de las ciudades más violentas. Incluso Oscar Naranjo estuvo como asesor policíaco de Peña Nieto. Él es aquel que está propagando en el mundo que el mando debe ser único. Por eso es que Peña Nieto decía que el mando policíaco debe ser único en todo el país y en cada estado y por cada municipio debe ser único. Si nos vamos a esa experiencia colombiana, ellos dicen claramente que la forma de atacar al narcotráfico es atacar a la fuente de poder, que es el dinero. En México apenas estamos empezando con esa política, con Santiago Nieto. Santiago Nieto acaba de declararse ayer o antier que por primera vez tienen intervenidas las cuentas de alrededor de 300 miembros del cartel de Sinaloa. Son 9.555 millones de dólares. Sí, entonces las que están paradas. Entonces, ese es el principal elemento para atacar el narcotráfico, y las consecuencias es atacar a la raíz, que es lo que les produce ganancia, el dinero. Ahora hay que recordar que el narcotráfico, su capital no se queda en el país, su capital siempre es remitido a países donde hay Estado de Derecho. En México no hay Estado de Derecho y por lo tanto lo poco que se queda aquí en México es para el pago de gastos, el pago del operativo. El gasto corriente el gasto del narcotráfico. Si ustedes se fijan, las principales cuentas que tienen los narcos son en el extranjero. La liquidez que requiere lo doméstico. Así es. Las cuentas que han detenido en los últimos meses han sido cuentas en Europa, en Alemania, en Estados Unidos. Poco se queda en México. Mientras no ataquemos a esa fuente de poder que es el dinero, esta cosa va a continuar como está. Vimos el poderío en Culiacán, el poderío del narco. Tenía mejor armamento que los soldados, que la fuerza militar, tenía mejor operatividad que la fuerza policíaca mexicana y el ejército, juntos, y con todo y la Guardia Nacional. Hay que recordar que la mitad de la Guardia Nacional está dedicada a hacer y al servicio de los gringos. Están en la frontera sur del país tratando de que no entren más extranjeros al país.
Están haciendo el trabajo de Estados Unidos. Están haciendo el trabajo. Yo creo que eso es uno de los actos que debemos reprobar a Andrés Manuel. Nunca se había visto un gobierno más entreguista a los gringos que el Andrés Manuel. Nunca se había visto tanto entreguismo como en este. Y sí queda bien manifiesto porque lo están manipulando de una manera que se exhiben. Yo recuerdo cuando dice que entregó $30 millones para El Salvador, para Guatemala, etcétera, etcétera, y que le va a entregar a Costa Rica y que le va a entregar allá, porque quieren impulsar la creación de empleos en el desarrollo, Centroamérica, el desarrollo de Centroamérica y todo. Pero no es el dinero de nosotros plenamente, sino es el enviado de Donald Trump para apaciguar las cosas, que yo pienso, para mí, le interpreto como una condicionante para la relación, que exista la relación entre México y Estados Unidos. Una relación que se está viendo actualmente ya un poco más forzada, un poco más conflictiva por la cuestión que se está viviendo con los LeBaron, y que realmente es el litio, ¿no? El litio de Sonora. En Sonora, Sí. Que esa es la persecución, son los deseos de Donald Trump. Yo creo que esa política solidaria no es mala, pero además no pinta de lo que es el Producto Nacional del país, no pinta 30, 60, 100 millones para cada país, no pinta para lo que es la riqueza del país, no pinta. Lo que se está impulsando es lo que en la Segunda Guerra Mundial fue el Plan Marshall en Europa para la reconstrucción de Europa. Ese mini plan Marshall, que también le llaman mini plan López Obrador, en Centroamérica, es ínfimo respecto de la riqueza del país. Y sí ayuda mucho al desarrollo centroamericano, que es uno de las zonas con mayor repulsión de migrantes, con mayor número de personas que están saliendo del país. Sí, estoy de acuerdo con usted, licenciado, estoy de acuerdo. ¿Usted cómo la ve, licenciado Anaya? Pero yo le voy a decir algo. Anunciar la entrega de esos recursos a Centroamérica y dejar de ver hacia la Sierra de Chihuahua, en los rarámuris sobre todo, sí, particularmente los rarámuris, donde se están muriendo de hambre, donde condicionan la entrega de los recursos, donde los señores acostumbrados a caminar los rarámuris, al final de cuentas, tienen que caminar entre 40 a 60 kilómetros para ir a hacerse de 1,500 pesos. El mandado. Para comprar el mandado. Sí, sí, es que es un poquito complicado, sobre todo cuando la información no se presenta en su totalidad, ¿verdad? Cuando escuchamos que se da dinero a Centroamérica, pues lógicamente hay una reacción natural y plenamente justificada, porque no tenemos, por ejemplo, recursos que se destinen de manera permanente para combatir de manera seria y frontal las adicciones en este país. Entonces escuchamos que van recursos para ahí y lógicamente hay una protesta. Un rechazo. Un rechazo natural. Sí. Esto no es nuevo, como ya mencionaba el licenciado Peñaflor, el plan Marshall, pero lo mismo sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con Japón. Estados Unidos ayudó a reconstruir Japón después de las 2 bombas que les tuvo que aventar el presidente en Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima y Nagasaki para terminar con esa terrible guerra. Y después entre Estados Unidos, para el presidente Truman fue el que las aventó, pero llega a Estados Unidos para reconstruir Japón. O sea, es una consecuencia necesaria, pues, para sacar adelante una nación. Pero aquí estamos nosotros en medio de un conflicto, y lo señalaste muy bien, ¿no? Los centroamericanos que vienen y quieren cruzar a Estados Unidos, que tienen que pasar por nuestro país, y por otro lado tenemos a lo que representa a los Estados Unidos al norte del país. Sin embargo, como se ha venido diciendo en muchas ocasiones, en distintos foros, o sea, primero necesitamos tener la casa segura, y la realidad es que los mexicanos, una gran cantidad de mexicanos viven en situación verdaderamente lamentable. Que por otro lado, una gran cantidad de mexicanos han contribuido a que Estados Unidos sea un país próspero. ¿Por qué? Porque se han tenido que ir para allá. Ya hasta perdí la cuenta, no sé si hay 15 millones de mexicanos o 20 ya en los Estados Unidos. Ya, en los 80 eran 10 millones de mexicanos en los Estados Unidos contribuyendo para generar riqueza en ese país. Y ahora, bueno, pues hemos sufrido un rechazo, quizá no tanto en los hechos, pero sí en el discurso por parte de Estados Unidos, desde que empezó con el tema del presidente Trump del muro, ¿verdad?
Entonces, ¿qué mensaje nos mandó políticamente hablando el presidente Trump? Pues de que no nos quiere a los mexicanos, sin embargo, sí nos utiliza para ayudar a Centroamérica. Que insisto, hay que ser solidarios, pero sí necesitamos ver hacia adentro lo que está pasando en el país. Y yo por eso insisto en ese tema. Hablaste del narcotráfico, de distintos escenarios posibles, no sé, de solución, si es que la hay, pero sí veo un problema muy fuerte que es el que nos está detonando el gran problema de inseguridad, que es ya no la lucha por las drogas tradicionales, por la marihuana o la cocaína, sino la juventud, nuestra juventud, nuestros niños. No son ni siquiera los jóvenes, ya son los niños los que se están drogando con drogas sintéticas, con una serie de cosas que nos está generando un grave problema. Y eso no se está atendiendo como debería de ser. Quizá, perdón la expresión, porque no es negocio, ¿verdad? Quizá porque no es negocio no se atiende, pero si no atendemos eso, va a tener sus costos a futuro, que es lo que estamos viviendo ahorita. El que no se atendieron a tiempo determinados problemas, ahorita estamos pasando por esos costos. Sí, así es. El presente es el futuro de ayer. Naturalmente. Y el presente es un futuro que nos está diciendo lo peor que va a ser el futuro. O sea, el presente nos está diciendo cómo podemos esperar un futuro. Eso es la situación que se vive en el país con Andrés Manuel López Obrador. La inseguridad es un tema, es el principal, es la prioridad absoluta. Pero eso es en inseguridad. No se ha avanzado, está parado, está estancado. Está creciendo. Las estadísticas son mucho más altas que las que había con Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo, y yo creo que todos los mexicanos nos vamos a recordar siempre, que no había día que Andrés Manuel López Obrador no criticara la omisión y la sumisión de Enrique Peña Nieto frente a estos problemas de seguridad diario. A veces sí, a veces no, pero casi siempre hacía las críticas a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador utilizó mucho las manifestaciones y los plantones y todas esas cosas. Hoy en día las reprimen. Hoy en día se manifiesta esa imposición. ¿Estoy bien o estoy mal yo al poder decir que en un momento dado me puedo ir muy exagerado, que son conductas manifiestas como de tipo dictadura, licenciado? Pues yo creo que sí hay un modelo de gobierno y de gobernar. Es obvio que está imponiendo su modelo de gobierno. Está imponiendo el estilo de un ganador, como lo impuso o lo han impuesto los anteriores gobiernos que ha habido, los del PRI, los del PAN. Evidentemente que cada quien impone un sello al gobierno. Yo creo que lo más brillante desde el punto de vista de Andrés Manuel ha sido el ataque frontal a la corrupción, que no es de un día para otro. La experiencia internacional que ha habido en el mundo nos indica que para que un régimen cambie, para que un país cambie notablemente, debe ser un cambio que se espera en 40 años, en 3 generaciones. Llevamos un primer año donde apenas se está viendo el ataque frontal a la corrupción, alguna con mucho éxito, otras no, porque hay muy fuertes resistencias al cambio en ese sentido. Yo creo que para que se vean realmente indicios de que cambie, se esperan muchos años. 6 años de Andrés Manuel van a pasar sin pena ni gloria. No va a haber cambio desde el punto de vista, se van a fijar apenas los cimientos, si es que se fijan los cimientos para una sociedad más democrática. Hay también resistencias al interior de Morena y del gobierno de Morena para que sea rápido. Esta cosa se ve muy lenta, y hay grupos en el país que se están aglomerando, que se están juntando para hacer una verdadera oposición a Andrés Manuel. Yo creo que lo otro que se tiene que objetar en el gobierno de Andrés Manuel es sin duda los recortes. Estamos ahorita hablando de los indígenas chihuahueños
y nos encontramos que la Oficina de los Asuntos Indígenas del país a nivel nacional le fue recortado cerca del 40% del presupuesto, cerca del 40%. En esas condiciones es obvio que no va a avanzar nada en la miseria que se encuentran esos 10, 12 millones de indígenas en el país. El recorte a la salud es un recorte brutal, el recorte a la educación también es brutal. La única manera que un país puede cambiar es invirtiendo, sacrificando dinero en la educación y en la salud. Es una de las formas también de repartir riqueza. En este periodo de este primer año no ha habido esa política pública de repartir riqueza a través de la salud y la educación. Los países que han salido de ser países que están en una etapa feudalista, como lo fue China y la India, fue porque mandaron 10,000, 20,000 estudiantes a estudiar a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, a Europa. Invirtieron mucho dinero. En este momento se está recortando el envío de estudiantes al extranjero para sus especialidades, para estudiar cuestiones de carácter técnico, de carácter tecnológico. No hay recursos para ellos, los han recortado. Hay queja constante de los investigadores de que les han recortado su dinero y que no hay ahorita manera para que estudien. Hay recortes a las mujeres, hay recortes a los estudiantes, hay recortes a las madres solteras, hay recortes en todos lados. Y el presupuesto que viene es un recorte todavía más recortado. Yo creo que desde el punto de vista que esas ayudas que se está dando en efectivo a los estudiantes no sirven de nada, sirven de muy poco. Sirven de muy poco, ¿por qué? Porque no está ligado a un sistema de trabajo, a una línea de trabajo donde se les enseña a trabajar y se les enseña a especializarse en determinadas cosas. No sé a quién le comenté, hay un autor uruguayo que se llama Raúl Sirech, que tuvo una plática, una conferencia hace una semana, 2 semanas en el DF, donde le preguntan sobre Andrés Manuel, y dijo precisamente esto que estoy repitiendo. Y ese extranjero puso el ejemplo de lo que fue Altos Hornos de México en Monterrey. Dice, en Monterrey los chavalitos entraban de 15 años de aprendices, de barrenderos, y conforme el tiempo iban avanzando hasta convertirse en técnicos, en ingenieros. Esa es la cadena de trabajo, esa es la cadena de estudio que ocupan los estudiantes. Los 2,000 pesos que les dan cada 15 días o los 3,000 no les va a servir de nada. Sí, sobre ese tema, precisamente yo tengo por ahí un comentario y eso lo vamos a un poquito más adelante, porque sí yo le voy a explicar para qué sirve ese dinero, esos 2,000 pesos. Yo se lo voy a explicar para qué sirve. Los abrazos y los besos no sirvieron para nada. La estrategia esa para combatir el crimen organizado, para el narcotráfico, no sirven. Pero los abrazos y besos sí tuvieron sus beneficios al lanzárselo a el empresario ante la poca posibilidad de crecimiento económico del país. ¿Qué opina, señor licenciado? Mira, me refiero ahora que está reunido ya, que ya se juntó con Carlos Slim y todos los empresarios y los industriales y todos que le echaron las vivas y los porras a Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo quiero separar algo aquí. Yo creo en la buena intención del presidente. O sea, yo creo que el presidente tiene buenas intenciones, hizo un buen trabajo como jefe de gobierno del Distrito Federal, muy criticables algunas de sus posturas como político, es decir, como triunfador quizá en alguna campaña que se le arrebataron y después mencionabas algo de las marchas, en fin. Pero el problema que tenemos en México y que no ha sabido transmitir el presidente y quizá ninguno de los anteriores es que él no va a solucionar todo, ni puede, y menos en 6 años, ¿verdad? Como ya se dijo aquí. Sí. Y todavía vemos al presidente de la República como una especie de Tlatuani, como una especie de Huitzilopochtli que ya llegó a salvarnos. Y ese papel lo juega muy bien. Ahora sí que el presidente en su papel histriónico. De ahí sus expresiones de abrazos no balazos, de que lo que diga mi dedito. O sea, no se entretiene. Que te voy a acusar con tu abuelita. O sea, suena simpático, pero eso no es el papel de un presidente. Eso lo pudiera hacer el
aquel que tenía el presidente Fox que decía lo que quiso decir Fox, ¿se acuerdan? Él hacía ahí de gracioso. El presidente de la República tiene un papel mucho más importante y como coordinador que es de los esfuerzos nacionales, creo que es donde nos queda de ver. Entonces, me preguntabas ahorita, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a suceder? ¿Qué me preguntabas exactamente? La interpretación que le das con el abrazo y el beso con los empresarios, con los que se había peleado y con los que lo criticaron mucho. ¿Qué va a pasar? Bueno, la verdad es que los empresarios ya se le estaban alejando y pues ya fue a recuperarlos, ¿no? De alguna manera. Ahora, entiendo la situación del presidente, ¿no? Por un lado dice que los pobres, que tampoco les cumple, y ahora ya regresa con los empresarios. Pero eso es falta de una estructura de gobierno fuerte, porque tenemos un hombre aparentemente fuerte, pero no tenemos un gabinete fuerte, no tenemos un equipo de colaboradores eficientes, no tenemos ni siquiera y yo no soy de Morena, pero no tenemos un partido Morena democrático. No es democrático Morena, nunca lo fue, no lo fue aquí en Baja California. Y no lo sigue siendo y nunca va a ser Entonces, democrático. Esas son las fallas que subyacen frente a todos los efectos que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahorita ya se contentó con los empresarios, a ver si no se vuelve a enojar con ellos, ¿no? Como le sucedió a Luz Echeverría también en su momento, ¿no? Ya se peleaba, ya se contentaba. O a Miguel de la Madrid tuvo muchos problemas muy fuertes con Ronald Reagan cuando era presidente de los Estados Unidos. Reagan, en los 2 periodos que tuvo, Miguel de la Madrid le fue de la patada, perdón la expresión, con Reagan. O sea, esos vaivenes son normales en todo sistema de gobierno, pero no nos llevan a solucionar los problemas con esas posturas. Es lo que yo le veo al presidente de la República. No ha logrado asumir su papel de presidente. Él sigue ahí con ciertas expresiones, con buenas intenciones, insisto, pero a un año, claro, no vamos a ver la solución de los problemas en un año, pero al menos ya deberíamos de haber visto una línea trazada clara hacia dónde vamos, y eso es lo que no se ha visto. Sí, definitivamente Andrés Manuel López Obrador es un hombre bien intencionado, es un hombre que no desconoce la política, es un político de primerísimo nivel, ha impuesto su estilo y su forma de llevar la política en el país y se impuso al ser dueño, al ser propietario del partido más poderoso que hay ahorita en el país, que se llama Morena. Las fallas de Andrés Manuel López Obrador, para mí yo me atrevería a decir que no son personales, sino las fallas que él tiene es que no se ha hecho de otros elementos más que de los más peores que hubo en el PRI. O sea, los elementos más peores del priismo están con él. Los elementos más peores del Partido Acción Nacional están con él. Pero dirían ellos, los priistas y los panistas que están con él. Pero somos los más inteligentes, los más audaces y los más atrevidos de acercarnos a Andrés Manuel López Obrador. Lo convencimos. Y esas son simulaciones. Usted mencionaba, licenciado, que los 2,000 y tantos pesos no sirven de nada. Sí, claro que sí sirven. Los programas, hay programas de becas. Las becas que dan a los estudiantes de preparatoria. Un estudiante de preparatoria tiene entre 18 y 19 años de edad. A los alumnos de segundo y tercero de secundaria. Aquí lo estamos viviendo en Baja California. Están recibiendo 3,600 pesos, algo así. Y los alumnos de segundo y tercer año de secundaria tienen entre 17 y 18 años. O sea, si no lo alcanzan ahorita a tener los 18 años, pero para el 2021 ya los van a tener. Entonces, esos programas son una simulación de que estás apoyando a los jóvenes, estudiantes y todo, pero el objetivo final es un programa clientelar para las próximas elecciones. Ese es el punto de vista mío. Mira, yo ahí quiero comentarte algo, lo voy a decir un poco fuerte. Yo creo que se está corrompiendo a la juventud al regalarles dinero en esas condiciones. Inteligencia no es, en mi opinión, que se le cuelen a Morena personajes cuyos nombres ya conocemos. Inteligencia sería que el gobierno generara condiciones con esos recursos, por ejemplo, para que los jóvenes verdaderamente pudieran llegar a sus escuelas sin gastar en transporte público. Inteligencia sería que se hiciera un programa con las empresas para que esos jóvenes pudieran dedicarle 2 o 3 horas de trabajo y se ganaran unos centavitos y aprendieran el valor del esfuerzo.
como todos nosotros en su momento lo vivimos. Pero si le estoy regalando dinero a los chamacos, pues ellos se van a acostumbrar a que el gobierno les tiene que dar y van a aplicar la ley del menor esfuerzo al rato, en su desempeño profesional o en su desempeño como estudiantes o como trabajadores. A nosotros nos enseñaron el valor del dinero, el valor del esfuerzo. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a la juventud, porque si no vamos a tener una juventud dependiente, donde nada más estira la mano y quiere que... O unos adultos, porque ahorita son jóvenes, pero al rato van a ser adultos. Eso es verdaderamente preocupante. Y pues finalmente está allá atrás lo que tú mencionaste, creo yo coincido en eso, de que bueno, pues tengo toda esta gente que yo estoy apoyando, pues ahora ven y apóyame a mí. Pero eso no va a sacar el país adelante. No lo va a sacar ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni el nuevo partido que quiere formar don Felipe, ni ningún partido local. El país lo va a sacar adelante cuando tengamos políticas macro, así como lo hizo China en su momento. Ahorita China es una potencia y era un régimen que se le criticaba mucho que porque era comunista, socialista, dejando a un lado los istas, pero finalmente trazaron una ruta y son una potencia ahorita. Y claro, tendrán sus problemas, pero también ¿cuántos millones de chinos son? Nosotros somos 130 millones de mexicanos, somos muchos, pero estamos todavía a tiempo de poder trazar una línea que nos permita, no en 6 años, eso es definitivo, está probado, científicamente está probado, pero sí quizá en 20, en 25, en 30 años, renacer en un país distinto. Y eso no se está haciendo. Se está haciendo nada más lo que se hizo el sexenio pasado y el anterior, cuidar los intereses de los que están en el poder y a ver hasta cuándo podemos sostenernos aquí. Y eso se repitió en la época priista, se hizo a principios de este siglo con Fox, y ahora se está viendo muy claro con el equipo del presidente López Obrador. Están más preocupados en que si se va a reelegir o si no se va a reelegir, o en a ver qué va a pasar en este estado, o a ver si voy a ganar esta gobernatura, que en verdaderamente tener un diagnóstico, compartirlo y decir las cosas como son, y trazar una línea que nos permita sacar a este país adelante. Digo, nosotros ya no estamos tan chamacos, pero yo a veces sí pienso, ojalá que nos toca ver un México distinto, porque cada día que pasa vemos un México peor. Esa es la realidad. En el 2018, ¿cuándo fue? ¿El 1 de julio? ¿Cuándo fue la elección? Del 1 de julio de 2018, yo me atreví, incluso usted estaba en el programa de Libre Expresión, me atreví a decir que me sentía orgulloso y satisfecho y agradecido con Dios por haberme permitido mirar un cambio de estafeta, un cambio de sistema de gobierno con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Lo sigo sosteniendo, qué bueno que eso me lo permitió Dios, ojalá y me permita avanzar, a ver cuando termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos al tema. Así, las estructuras así de este gobierno, así se dan. Yo le digo, Morena se vale decir que es una propiedad de Andrés Manuel López Obrador, es una creación de Andrés Manuel López Obrador, es el partido político de Andrés Manuel López Obrador, que se lo tiene prestado y lo tiene al cuidado a Jacob Polensky. Uh-huh. Pero Morena está haciendo lo que quiere hacer Polensky. No, está haciendo lo que Andrés Manuel López Obrador quiere que se haga. Lo que él le dice que se haga es lo que se hace. Es la interpretación mía. ¿Por qué no hacer un cambio de la dirigencia nacional? Ella ha hecho las cosas como ella le ha dado la gana. Y eso está muy claro. Entonces, esos descuidos se están perfilando y se están manifestando dentro de Morena porque las bases de Morena, vamos a hablar de Baja California concretamente ya, ¿dónde están las bases de Morena? O sea, no están dentro de un gobierno del Estado, no están dentro de un gobierno municipal, no están en el Congreso del Estado, si acaso 1 o 2 originales, fundadores de Morena y luchadores, bases. Eso es lo que está pasando. Los traen repartiendo el periódico. ¿Dónde? Los traen repartiendo el periódico de Morena. Sí. Yo creo que aquí para cambiar un poco las cosas, hay gente que habla que una de las principales formas de corromper a un partido es a través de las políticas del señalamiento de quién va a ser el plurinominal. Y es por donde se cuelan, dicen, los grandes personajes de la política para corromper un partido. Y también junto con las técnicas de la tómbola en Morena. ¿Por qué se dice esto?
dice que fundamentalmente la experiencia que hay a niveles internacionales es que dice que todas las posiciones políticas deben ser mediante las asambleas, mediante votaciones democráticas, ánforas, mediante el voto directo. Nunca debe ser ni por tómbolas ni por señalamiento del dedazo. Que ahí empieza la corrupción. Y efectivamente, Morena trae mucha gente insertada que proviene de los lados oscuros de la sociedad. Encontramos de todo tipo de gente, incluso hay gente de derecha, de la ultraderecha. ¿No vieron ustedes el papel que estaba haciendo el que era director del Seguro Social en este periodo con Andrés Manuel? ¿Cómo se llama ese cuate? Que ahorita no recuerdo. Germán Martínez. ¿No lo vieron en la Cámara cuando nombraron a la Piedra? A la Piedra, que era uno de los principales defensores y casi se agarraba a golpes con su ex anterior compañero de partido, Madero. O sea, Madero, sí. Ese es el papel que los hacen jugar, o sea, un papel vergonzante para un... Pero para ellos es maravilloso. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cosas de que tú estás hablando en el sentido de que no hay reglas legales para repartir los recursos económicos de becas, porque no hay reglas. Ese tipo de subsidios son buenos, pero cuando hay reglas, cuando están señalados en una ley, aquí no están señalados ni autorizados en ninguna ley, es por decreto. Entonces, ese tipo de regalías, de subsidios o de becas, como queremos llamar, deben estar legalizados en una ley que no dependa de un gobernante, que no dependa de una persona, el que se den o no. Porque puede llegar el siguiente presidente y decir, no, eso ya no existe. Son formas de repartir riqueza, pero deben de arreglarse. Deben de arreglarse, que no sean dávidas, que sean prestaciones sociales derivadas de una ley, de un derecho humano. Aquí entró el primer día, segundo día, Bonilla, diciendo que iba a haber ya desayunos escolares a partir del primer día. Parece que ya no, ¿verdad? Ya no, o sea... Creo que ni un día hubo. No. Y además es lo mismo que lo que bien comenta el licenciado, es lo mismo, es nomás ocurrencias y hoy lo hago y mañana quién sabe, ¿no? Sí. Son las irrelevancias, pero impactantes sí. en la sociedad para causar en el ciudadano decir, oh, Dios mío, es buen hombre, es buen gobernante, es buen... O sea, o va a ser buen gobernante. O va a ser buen gobernante. Sí. Por ejemplo, aquí yo siempre he tenido la idea y la propuesta para la Constitución local de Baja California, porque las constituciones locales, las constituciones estatales pueden ser mayores en cuanto a derechos humanos o en cuanto a prestaciones sociales superior a la federal. Está bien que lo impulse Bonilla, que lo ponga, pero que lo ponga en la Constitución política como una prestación social para los niños en las escuelas. Que si quieren aventarse otro tipo de prestaciones superiores a la federal, que la pongan en la local. De ahora tienen mayoría en todo, también aquí en el Congreso del Estado. Sí, y no hay ¿cómo se llaman los? No hay oposición. Hay oposición. No hay nada. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero decirles lo siguiente. El asunto del gobierno del Estado aquí, por ejemplo, los cambios de los programas, la dirección de transporte, por decir, la dirección de transporte público municipal ya es del gobierno del Estado. Está bien, yo estoy de acuerdo que está bien que hagan los cambios. Con diferencias, con manifestaciones, con unos a favor y otros en contra de los transportistas, pero en fin, se van a hacer y ya se está haciendo. Está el procedimiento y ahorita creo que a partir del 15 de enero ya toma posesión Bernardo Sánchez Ríos en la Dirección de Transporte Público Municipal y un señor en la Secretaría del Transporte Público Municipal, del Transporte Público en el Estado de Baja California. Sí, transporte público representaba una caja muy importante para el ayuntamiento, un ingreso superior creo que en finanzas, pero ya no va a haber ese ingreso para el ayuntamiento. ¿Y qué pasa con la césped, con el agua potable?
Con el agua potable, pues, El agua potable, somos el único estado donde el gobierno del estado administra el agua potable. yo creo que para mí está mal eso de que pase alguno al estado del transporte. ¿Por qué? Porque le quitan soberanía al municipio. Le quitan soberanía, lo mismo que con el agua. Pues con el agua, ¿qué es? Una falta de soberanía del municipio. Pero ya se hizo, es lo que estamos, de eso se trata, por eso yo cuando abrí el programa es de lo que estoy diciendo, de cómo están los panoramas. Es lo mismo, ¿para qué voté yo? Cuando usted fue candidato a gobernador, yo voté para que fueran gobernadores por 2 años, y salió electo Jaime Bonilla Valdés, que es el gobernador actual. Va a ser por 5 años. O sea, las cosas van a ser de todos modos. O sea, que me guste o no me guste. No lo repitas tanto porque capaz que se va a hacer de 5 años. Ah, no, es que sí lo van a hacer. Es que sí lo van a hacer. Andrés Manuel López Obrador ya nos ha demostrado que sí van a ser así por 5 años. Hay que ver, toda la Corte tiene que decidir. Hoy sale una noticia, por ejemplo, que la opinión técnica que emite el Tribunal Electoral de la Federación, que dio un dictamen que en contra de la reforma y fue a petición de la Corte. Bueno, así sea. Esperemos que se pare eso y que sea por 2 años. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, un placer estar de nuevo en tu programa. Tampoco ya se acabó. Ya se nos fue el tiempo. El tiempo pasa rápido, pero... No, el tiempo no pasa rápido, licenciado. A mí me molesta cuando dicen el tiempo pasa rápido. Nosotros pasamos por el tiempo. El tiempo nunca pasa, el tiempo se mantiene. Yo aquí me quedo, el tiempo pasó. Pero qué bueno que haya estos espacios y que sigamos discutiendo estos temas. Y lo más importante, que la gente entienda, porque esto también es algo que me preocupa. La gente piensa que si uno habla en contra de una postura del presidente o de un partido, es que uno es enemigo aférrimo de él. No, claro que no. Hay que entender que finalmente los partidos, todos los partidos son de todos nosotros los mexicanos. Que pertenezcamos a uno o a ninguno, que militemos o no, es otra historia, pero son de nosotros, son instituciones públicas. Y por lo mismo, estamos llamados también, desde la medida de nuestras posibilidades, a fortalecerlos, a limpiarlos, a purificarlos, ¿verdad? Hay que exigir que se democratice. Exactamente. Pues gracias por la invitación y seguimos adelante para una próxima invitación. Siempre van a estar invitados aquí en Libre Expresión, y Libre Expresión es eso, Libre Expresión, y tenemos el derecho de la libertad de expresión. No quiere decir que estemos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es nuestro presidente, no lo vamos a quitar, ni nada, simplemente es un análisis que hacemos y una expresión que damos de las cosas como están ahorita en México. Muchas gracias, yo soy Víctor Bustamante Estrada y les agradezco la sintonía el día de hoy. Los invito para que el próximo viernes de 2 a 3 de la tarde nos vuelva a sintonizar en este programa de Libre Expresión en Canal 73 de Cable. Gracias, hasta la próxima.